A veces la palabra devoción se entiende mal, porque se entiende como algo que es opcional, ¿no? Devoción significa un voto, una promesa que yo hago, religiosa en inicio, y entonces pues se puede entender, yo tengo devoción a San Cucufate, yo tengo devoción a tal cual, y yo no la tengo, ¿no? Entonces cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús, no estamos hablando de algo opcional, sino devoción significa el amor que yo tengo, que yo he de devolver a quien me ha amado mucho, y le tengo devoción a Jesús. Pero el añadido del corazón de Jesús añade cosas que dan mayor interioridad y ayudan a entender mejor lo que es la devoción a Jesús. Porque el corazón es todo un símbolo, es mucho más que un órgano que bombea sangre, que es muy importante, que recibe sangre enferma o sangre cansada y bombea sangre nueva, pero es todo el símbolo del amor de una persona, de las decisiones que toma una persona. Entonces la devoción al corazón de Jesús es la devoción a la persona de Jesús, que siendo Dios se ha hecho hombre y ama a la vez con corazón divino y con corazón humano. Por lo tanto, la devoción al corazón de Jesús no es la devoción a una parte de Jesús, sino a la persona de Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho como nosotros y que ama como nosotros. Como Dios se ha hecho hombre, nos ha hecho ver lo importantes que somos y lo en serio que nos ha tomado, ¿no? El amor entre un rico y un pobre no es posible, salvo que el rico se haga pobre, como los cuentos de hadas, o el pobre se haga rico. Normalmente en los cuentos el rico se hace pobre para hacer ver que el amor no es al dinero o a la riqueza que tiene, sino a la persona, y entonces te enriquezco y te llevo a mi palacio. Esos son los cuentos que en el fondo lo que hacen es mostrar el anhelo que tenemos de un amor que nos mejore, que nos haga mejores. Alguien más rico que nosotros se hace pobre como nosotros para enriquecernos. Ese sueño que alberga todo corazón humano se ha hecho realidad en el amor de Dios por nosotros. Entonces la devoción al corazón de Jesús, que tiene un sustrato sentimental, sin duda ninguna, no podemos prescindir ni debemos de los sentimientos, tiene que fundarse en una correcta formación, una recta formación y en una voluntad que integra bien una personalidad sanada. Por eso la devoción al corazón de Jesús está fundada en el magisterio, es decir, desde la Sagrada Escritura se nos habla de corazón, se nos habla del corazón de Cristo de un modo un poquito indirecto, un poquito escondido, es verdad, porque el corazón de Jesús está escondido. San Juan, cuando en la última cena recuesta su cabeza en el costado del Señor, lo que hace es escuchar los latidos del corazón de Cristo, y desde entonces San Juan nos lo deja ver a quien es avispado, que Juan empieza a verlo todo, la traición de Judas, la pasión que se avecina, desde los sentimientos y la voluntad, que es lo más importante, de Cristo, de dar la vida por nosotros y de amarnos. Y luego desde ahí, pasando por San Pablo, los santos padres, y luego ya en los últimos tiempos que necesitan más que nunca esta devoción, por el enfriamiento del amor que está profetizado en San Mateo. Llegará un día en que se enfriarán los corazones. En estos últimos tiempos de enfriamiento del amor primero, como nos dice el Apocalipsis, el Señor viene a decirnos: cuando menos lo merecéis, como sociedad, incluso como persona, más os amo yo. Pero esto ha de fundarse también intelectualmente, y por eso tenemos las grandes encíclicas. Tenemos 3 grandes encíclicas: la Annum Sacrum del Papa León XIII, la Miserentissimus Redemptor de Pío XI y la Aurietis Aquas de Pío XII, sobre todo esta última, donde fundamenta en la escritura, en la patrística y en la vida de la Iglesia y en todo el fuego de la tradición, fundamenta esta devoción, hasta el punto de que se nos dice que es la quinta esencia de la religión. Luego está también Summi Pontificatus y la del último pontífice, Dilexit Nobis, que nos habla del amor de Cristo, fundado intelectualmente y en la voluntad, de la necesidad que tenemos nosotros de decidir responder al amor con amor. Pues mira, menos conocida que las apariciones de Santa Margarita María, que curiosamente, ya sabes que las apariciones que son siempre revelaciones privadas, no tenemos obligación de quererlas, ni siquiera Fátima. Yo siempre digo que el que no las quiera es un insensato, pero no hay una obligación de quererla como tenemos obligación de creer el credo.
para ser católicos, ¿no? Pero previamente a esas apariciones, que es muy curioso que las apariciones a Santa Margarita María formen parte del magisterio, porque los papas hablan de las apariciones del Señor Santa Margarita María, del Corazón de Jesús. Pero a mí me resultan muy interesantes unas apariciones anteriores a Santa Gertrudis. Es un movimiento muy interesante que se da en el siglo XIV. El siglo XIV, Santa Gertrudis muere al empezar el siglo XIV, es como el comienzo de la decadencia, al principio en las élites, de lo que es la cristiandad, aunque lo vamos a notar mucho después, pero como la cúspide de la cristiandad está en el siglo XIII, con la Suma Teológica, con la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues cuando eso va a empezar a decaer con Guillermo de Ockham y todo lo que vendrá después, justo después de las apariciones a Santa Gertrudis en Jefta, va a venir el destierro de Aviñón, que va a durar 70 años, el cisma de Occidente, que va a durar 40 años, es como un nuevo destierro y un nuevo éxodo. Antes de eso, se aparece el Corazón de Jesús a Santa Gertrudis, igual que Santa Margarita en el día de San Juan Evangelista, que es el santo que ha recostado su cabeza en el costado de Cristo. Entonces Santa Gertrudis, así son los santos, muy, muy divertidos y muy graciosos, el Señor le permite esta experiencia en un monasterio donde ha habido intercambio de corazones. El Corazón de Jesús ha dado su corazón al vidente y el vidente al Corazón de Jesús. Cuando escucha los latidos del Corazón de Jesús, con esta audacia que tienen los santos, se vuelve a San Juan Evangelista, que anda por ahí, y le dice: esto no lo has contado tú en el Evangelio. Entonces San Juan Evangelista dice: es que esto lo tiene el Señor reservado para los tiempos en que se va a enfriar el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la devoción al Corazón de Jesús está especialmente, aunque ha existido siempre, está especialmente reservada para estos tiempos últimos en los cuales el amor primero se ha enfriado en la sociedad, en la cristiandad. Una cristiandad que ha dejado de existir como cristiandad. Sigue existiendo cristianismo, pero ya no existe cristiandad y tenemos que luchar porque vuelva, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir el Señor, esta es una devoción querida por Él, no es la ocurrencia de un santo. El Señor ha querido en estos tiempos que de un modo muy especial prestemos atención a lo más íntimo de Él, a lo más interior del Corazón de Jesús. No para quedarse en el interior. Me gusta mucho esta devoción que estáis promoviendo, esta imagen, porque no es solo un Corazón de Jesús intimista con el que yo me relaciono y estoy a gusto en un mundo frío, sino que quiere reinar. No se puede separar la devoción al Corazón de Cristo con la devoción a Cristo Rey, porque si no convertimos esta devoción en una devoción intimista. Y la devoción al Corazón de Cristo tiene que tener una intención apostólica social. Cristo quiere reinar en mi corazón, quiere reinar en mi hogar, pero quiere reinar en la sociedad, empezando por mi corazón. Jesucristo es el único redentor de los hombres. Redimir es pagar un precio para sacar de la prisión, de la esclavitud en la que culpable o inculpablemente alguien está. Entonces Cristo ha pagado un precio altísimo, su propia vida. No es la vida de un hombre solamente, es la vida de un hombre, pero es la vida de Dios. Entonces la redención de Cristo nos revela a quien la conoce y a quien entra en contacto con ella y a quien se deja salvar. Hoy que tanto se habla de autoestima, nos dice cuánto valemos. Incluso rotos, corrompidos, en pecado, nos dice cuánto valemos y cuánto ha estado dispuesto a pagar el Señor. El amor se paga con amor con amor se paga. Y entonces, cuando uno conoce todo lo que vale y todo lo que el Señor ha estado dispuesto a pagar por él, es casi espontánea la respuesta a decir: yo voy a devolver el amor con amor. Y entonces es fácil, relativamente fácil, ir saliendo de nuestra esclavitud, de nuestra prisión, de nuestro pecado, ya no solo por liberarme yo, sino para agradecer todo lo recibido. Entonces, la devoción al Corazón de Cristo lo que hace es salvarme, pero dándome la vida eterna, pero salvándome ya de mis esclavitudes. Se ha hecho relativamente famoso el testimonio de un obispo colombiano, cuyo nombre ahora no recuerdo, que dice que cuando era niño era muy travieso, se portaba mal, y entonces su madre le castigaba, entre comillas, de cara a la imagen del Corazón de Jesús que estaba entronizada en el hogar, y le hacía dialogar con el Señor. Este muchacho se portaba tan mal que se hizo amiguísimo del Señor porque pasó muchos ratos con él, hasta el punto de que llegó a ser un buen seminarista, un buen sacerdote y un gran obispo, ¿no? Entonces
La devoción al corazón de Jesús realmente transforma, nos hace mejores, nos hace santos. Es muy bonito. A mí me gusta mucho la palabra hogar. La palabra hogar viene de fuego. De hecho, tú lees algunos textos antiguos y dice, tal pueblo tenía 70 fuegos. No se contaba los habitantes, mujeres, hombres y niños, sino que se contaba cada hogar, cada fuego, cada humo que salía. Porque la familia se reunía alrededor de un fuego, ¿no? Pasaban muchas horas cuando se terminaba de trabajar, hacía mucho frío en estos lugares de Europa en invierno, y entonces alrededor del fuego, incluso en verano alrededor del fuego, porque ahí es donde se cocinaba. Entonces la familia estaba junta alrededor de un fuego y ahí es donde se transmitía la historia de la familia, los acontecimientos que habían ocurrido, las preocupaciones, las alegrías. El fuego, el fogar, el hogar, era la reunión de una familia alrededor de un fuego donde se transmitía la vida. Bien, hoy no necesitamos chimeneas, tenemos en cada habitación una calefacción o aire acondicionado, pero seguimos necesitando ese fuego que nos una, que durante mucho tiempo, por desgracia, ha sido la televisión, ¿no? Todos alrededor del centro del hogar. Ahora ya ni siquiera eso, porque en cada habitación hay una pantalla y en cada bolsillo tenemos una pantalla, pero durante mucho tiempo, bueno, al menos la gente veía las películas juntos, o cosas buenas o cosas malas juntos. Pero hoy necesitamos más que nunca este fuego, que es el que sale del corazón de Cristo. El corazón de Cristo se representa con, Él ha querido que se represente con un fuego, que se manifiesta la pasión, el ardor con el cual nos ama Dios, en el corazón humano de Cristo. Y entonces es este fuego, este fogar, que une a la familia, que es la salvación del mundo. La Virgen de Fátima la supeditaba al rezo del rosario en familia. La salvación del mundo es la salvación de la familia, porque ahí es donde nosotros nos construimos. Solos no nos salvamos en racimo. La familia hace que salgamos de nuestro egoísmo. La familia es la que hace que luchemos contra nuestras imperfecciones, que limemos nuestras asperezas. Sin familia no nos salvamos. La sociedad no existe sin familia. Por eso hoy tantos ataques. La última batalla, le decía a la Virgen de Fátima, creo que fue a Jacinta o a Lucía, no me acuerdo, la última batalla se va a luchar entre Satanás y el hombre, se va a luchar en el ámbito de la familia. Desde el corazón de Jesús es el que mantiene unida la familia, es este fuego que une, calienta e ilumina, porque ilumina el entendimiento e inflama la voluntad, a las personas en familia, no individualmente, no como células aisladas, sino como familia. Y ese es el único modo de regenerar esta sociedad. Si te das cuenta, todas las políticas de la cultura woke y de todo esto que nos viene encima es contra el futuro y contra la familia. No se sabe qué es el hombre, no se sabe qué es la mujer, no se sabe qué es la familia, no se sabe cuidar de los ancianos, no se promueve el nacimiento de niños. Todo es contra la familia y por lo tanto contra el futuro. Entonces el corazón de Jesús es garantía de presente y de futuro. Bien, eso también es muy bonito, porque es verdad que el Señor, hay un momento en la vida de los apóstoles y en nuestra vida en la que nos dice: yo a vosotros nos llamo siervos, os llamo amigos, y nos eleva a la categoría de iguales, de amigos. Pero es muy importante que nunca perdamos el respeto y la autoridad a quien es el pater familias, el padre, el dueño y señor. Entonces, con el Señor mucho respeto, mucha confianza, pero mucho respeto, porque Él es el que manda, porque Él es el que sabe, porque Él es a quien tenemos que obedecer. Entonces, nunca perder, junto a esa familiaridad necesaria y confianza con el Señor, el respeto que se le debe al Rey, al Señor, al que me conviene obedecer porque me hace bien a mí, porque manda bien, porque cuando el Rey soy yo, me equivoco. Estoy harto de tomar decisiones en lo que a mí me apetece, cuando Todos nosotros tenemos un trono en el corazón. Si Cristo no está en él, lo ocupa mi propia voluntad, que es una veleta, y entonces lo ocupan las criaturas, que no son malas, pero cuando están en el lugar del Rey, se convierten en ídolos. Y la idolatría es diabólica, satánica, entonces me perjudica. La idolatría me come. Los ídolos son criaturas que yo pongo en el trono que solo le corresponde a Dios, con la esperanza de manipularlos, pero son ellos los que me comen a mí. Las criaturas, cuando las pongo en el lugar del ídolo, cosas buenas, el sexo, el dinero, la fama, cuando las pongo en el trono que le corresponde a Dios, se convierten en ídolos
y me destruyen, me consumen. Por tanto, ese trono no me corresponde ni a mí ni a las demás criaturas, le corresponde a Dios. Solo cuando Dios es puesto en el trono de mi corazón y de mi familia y de la sociedad, hay garantía de éxito en la sociedad, en la familia y en la persona. Por eso es importante que Cristo reine en mí, en la familia y en la sociedad, que esto el liberalismo no lo entiende. Cristo tiene que reinar en la sociedad y hasta que no reine en la sociedad no tiene futuro. Bueno, uno de los signos de los últimos tiempos es la apostasía. Es una sociedad que, habiendo conocido a Cristo, le rechaza. Y ese es un drama. Este es un drama porque es una sociedad que se vuelve contra su Creador y contra su Señor. Entonces nuestra misión en estos tiempos es volver a gritar a la sociedad que necesita volver a su Creador y Padre, ¿no? Vivimos una sociedad huérfana, una sociedad que cree haber asesinado al Padre, ¿no? Los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, Feuerbach, presumen de haberse emancipado, Kant incluso, presumen de haberse emancipado del Señor y del Padre. Hasta que no volvamos a aquel que nos creó, aquel que sabe cómo funcionamos, cómo somos, porque Dios no solamente nos revela quién es Dios nos revela quién es el hombre. Nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos si Él no nos lo dice. Entonces no sabemos cómo funcionamos, no sabemos cómo ser felices, no sabemos cómo... Entonces como personas y como sociedad no sabemos funcionar si no volvemos a Cristo. Jesucristo nos dice, vosotros sois la luz. Es algo muy fuerte que nosotros seamos luz con tantas oscuridades como hay en nosotros. Pero desde que somos cristianos, hijos de Dios y vivimos la vida de la gracia, significa que Cristo inhabita en nosotros y significa que en nosotros ha de brillar esa luz que es su corazón. Su corazón es un faro, es un foco, es una luz, es una hoguera, es un fuego que, repito, ilumina la mente, da luz a la mente y nos aclara las ideas e inflama la voluntad. Y entonces luego también repercute en los sentimientos, en tercer lugar. Entonces, esta luz no la podemos esconder. No tenemos derecho a esconderla porque es la que el mundo necesita. Se nos ha dado gratis y la tenemos que entregar gratis. Claro que es difícil porque nuestro mundo vive dormido, anestesiado, y despertar a una persona, pues a veces es difícil, le da mal humor. Estoy muy a gusto en mis drogas, en mi estado de dormición. Las pupilas del que vive en la oscuridad están muy agrandadas y cuando le enseñas la luz le ciegan. Entonces, es difícil el apostolado porque hay mucha gente que no lo quiere recibir, pero nos damos cuenta también que hay mucha gente que la estaba ansiando y que te da las gracias por haberle sacado de la oscuridad y del frío de la noche con esta luz que no es ni más ni menos que el verdadero sol que nace de lo alto, el corazón de Cristo. Bueno, todo aquel que esté harto de ser el rey de su propia vida y de su familia, de tomar cada una de sus decisiones, de las veleidades de nuestros sentimientos, y que quiera la estabilidad de un rey que manda bien y a quien cuando se le obedece uno es más feliz, pues tiene que escuchar, porque esta devoción no es una iniciativa de ningún santo, es una iniciativa de Cristo. Cristo en estos tiempos ha querido, y así se lo revela Santa Margarita María de Alacoque, en estas horas tan bajas de la historia, cuando empieza todo el secularismo, cuando se da el cambio del teocentrismo al antropocentrismo, Él pide que su imagen sea venerada. Entonces, bueno, es cuestión de obedecer y decir, pues vamos a venerar su imagen, vamos a ponerla en un lugar público, importante de la casa, vamos a entronizarlo, simbolizando el trono de nuestro corazón y el trono del hogar. Vamos a comprometernos como familia a corresponder a este amor. La respuesta se llama consagración, es decir, manifestar que somos suyos y que por lo tanto nos toca obedecer, lo cual es altamente liberador. Proteger la casa, ahora hubo un tiempo que en España todas las casas tenían la placa del corazón de Jesús, ahora se ha quitado y se ponen alarmas, ¿no? Porque claro, pues a medida que se quita Cristo hay más violencia y más inseguridad y entonces ahora, y no digo que no haya que poner alarmas, pero te digo que el que protege nuestro hogar del peor ladrón y del peor enemigo, que es el pecado, pues es Cristo. Y entonces ponerlo en la placa de la puerta, es entronizar su imagen en el corazón de Cristo, es ponerlo en el coche, para protegerme yo, para proteger a los demás, para que mis traslados sean a los lugares y con las personas con las que Dios quiere que
que yo me mueva y a quien yo vaya, porque hasta mi coche está puesto a su disposición. Es crear un lugar, un espacio físico, porque somos alma y somos cuerpo, donde la familia nos recuerde siempre quién es el que me salva, quién es el que me hace libre, quién es el que me hace feliz, quién es el que me ama, quién es el que me da ahora que sé tanto se habla de autoestima, quién es el que me dice realmente quién soy, cuánto valgo y para qué he sido creado. Evidentemente estos elementos visibles, materiales, un detente, una estampa, una placa o una imagen, no son magia. Son elementos materiales que necesitamos porque somos alma y cuerpo. San Pablo dice que la fe viene por el oído y la fe entra por los sentidos. Está llamada a transformarme interiormente. Son imágenes que primero me ayudan a recordar que soy querido, que soy creado para algo muy grande, y eso me mueve a que interiormente mi vida vaya cambiando. Eso me va llevando a confesarme con frecuencia, a orar, a comulgar, porque la verdadera la entronización más profunda es la de recibir la Eucaristía en mi corazón y procurar que entren en la de aquellos que viven conmigo, con los que yo hago apostolado. Eso va transformando mi vida y va llevándome a una vida apostólica de santidad, que es la verdadera alegría, la verdadera felicidad, el verdadero fin para el que hemos sido creados, que es el de dejar de tener la mirada puesta en el cielo para el cual hemos sido creados, ir haciendo que este mundo, esta vida, esta familia, este ambiente en el que yo me muevo sea lo más parecido al cielo que se pueda, sabiendo que hasta que no nos llame el Señor no vamos a llegar plenamente a esa felicidad, pero ya la empezamos a pregustar, a saborear como prenda, como arra, como preanuncio de aquello a lo que yo estoy llamado. Bueno, evidentemente la entronización la hacen el padre y la madre, que son mientras los niños son menores, mientras son los responsables y encargados de la salvación de sus hijos. Entonces, los padres lo que hacen es consagrar a la familia, sabiendo que ellos solos no pueden realizar la misión que se les encomienda, y entonces aceptan la tutela del Señor que nos ofrece ayudar a formar y a fortalecer a esa familia. Y entonces los padres son los encargados de unir a la familia en esos ratos de oración, preferiblemente el Santo Rosario. La expresión habitual, en ti confío, es la actitud que más agrada al Señor, la confianza. No merecemos, no te presentamos nuestros méritos, nuestras grandezas, todos los dones que nos has dado. No, confiamos en ti, no en nosotros. Esta familia tiene una gran herencia, tiene estos medios, tiene estas virtudes. En nada de ello ponemos nuestra confianza está en el Señor. Y esa confianza es la que va a arrancar del corazón de Jesús todos los milagros, estoy hablando de milagros, de dones sobrenaturales, y todos los regalos que necesitamos para ser felices en la santidad y hacer felices a los demás en la santidad. El seguimiento de Cristo entraña renuncia, sufrimiento, y como el discípulo no es más que su maestro, saber que a los que nosotros no tenemos por enemigos se nos declaran enemigos y nos quieren perseguir, como han perseguido al maestro. Entonces tenemos que contar con ello, pero con mucha alegría, dispuestos al martirio, que significa testimonio, ya sea dando la vida de una vez, como han hecho tantos, o gota a gota en la vida de entrega diaria, en la familia, en el trabajo, en el ocio, dar la vida en todo, con amor y por amor, sin miedo, porque no hemos nacido para estar en este mundo, hemos nacido para ir al cielo, y para ir al cielo hay que morir, y entonces el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Y por lo tanto, ningún miedo al sufrimiento, siempre que sea un sufrimiento por amor. No tengáis miedo, el Señor nos lo dice, no temáis, porque sabe que tenemos miedo. Una persona sin miedo es una persona invencible. Invencible. Tenemos que pedirle al Señor perder el miedo. Para perder el miedo tenemos que decir en ti confío. Cuando confiamos en el Señor, se nos quita el miedo y entonces no tenemos nada. ¿Qué me vas a poner multas? Dios se encargará de mí. ¿Qué me vas a encarcelar? No pasa nada. ¿Me vas a matar? Yo prefiero es mucho mejor ser la esposa, la viuda de un valiente que la esposa de un cobarde. Es mucho mejor ser el huérfano de un valiente que el hijo de un cobarde. Entonces, si me matan, no voy a ser ni el primero ni el último. Yo he sido creado para el cielo. Lo que no vale para el cielo no vale para esta vida.
Y entonces ¿reservarse para qué? ¿Reservarse para quién? ¿Reservarse para cuándo? Es dar la vida, hemos nacido para dar la vida, como el Señor, y no hay mayor alegría, no hay mayor satisfacción que el poder dar la vida por Cristo y por los hombres, desde la verdad y desde el bien y desde la belleza. Y por lo tanto, si el Señor nos quita el miedo, somos invencibles y no pueden acobardarnos, no pueden amenazarnos, no nos pueden callar, porque, bueno, si es que el final de esta película lo conocemos, el triunfo del corazón de Cristo está prometido, es garantía, y por lo tanto, ¿qué tenemos que temer? Nada. Si nos hacen un favor, si nos mandan al cielo, nos hacen un favor. En la persecución de los años 30 hubo mártires que preguntaban quién les iba a fusilar para darles las gracias, para regalarles su reloj, nos estáis haciendo un favor. Y nosotros morimos y rezamos por vosotros para que vosotros también conozcáis la alegría de haber podido dar la vida por Cristo.